Antes de concluir con este espacio, les queremos contar que hoy es el Día del Artesano. Lo invitamos a que vea esta historia. La personalidad de la nación se construye por las manos de los mexicanos que habitan las diferentes regiones del país. Los sueños, pasiones e identidades se reflejan en las creaciones de los artesanos, que, como decía Manuel Gamio, habitan las pequeñas patrias que conforman a México. Desde los colores hilados en telas, la plata bruñida a mano, hasta el barro negro del sureste del país. Soy de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, de la artesanía donde hacemos el barro negro. Daniel trae hasta la capital el fruto del esfuerzo de una pequeña empresa familiar que ayuda a sostener la economía de San Bartolo. Allá se encuentran los espacios necesarios para tratar el barro que posteriormente habrá de comercializarse en el mercado de artesanías de la Ciudadela. El trabajo nos lleva tiempo, pues. Imagínense, estar amasando el barro, haciéndolo. Luego hay que llevarse un día en el horno para ir cociendo, casi nos llevamos todo un día, pues, para ir cociendo el trabajo, pues, de la artesanía. Porque las artesanías mexicanas están realizadas con un gusto exquisito que satisface a los mercados internacionales según sus exigencias. Todo Sudamérica busca el recuerdo para sus amiguitos X, pero cuando son españoles, son americanos, compran para ellos, o sea, es un mercado totalmente diferente. La plata de Taxco, alebrijes, blusas bordadas en hilos de seda reflejan el espíritu festivo nacional y hasta la irreverente forma de divertirse con las diversas representaciones de la muerte. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.